Vamos a revisar un mecanismo complejo, el cual consta de tres mecanismos, uno de traslación, rotación y mixto, y vamos a ver el desarrollo de este enunciado en el GeoGebra. Entonces aquí tenemos que es un mecanismo en el cual el de rotación pura se utiliza como base un clase 1 de Grashof, el número 3, que es doble balancín. Entonces en la condición que tenemos ahí en la tabla podemos observar que el clase 1 en esta condición, el número 3 doble balancín, el eslabón más corto es el acoplador. Entonces vamos a empezar a definir los valores. Entonces acá podemos observar que la ecuación que debe cumplir es la de clase 1, la cual podemos observar acá cuando le vamos a dar los valores que cumplan la condición de Grashof. Podemos ver que la condición es L más S, el más largo más el más corto, tiene que ser menor que la suma de los otros dos. En este caso vamos a tomar 5 más 3 menor que 4 más 4.5. Entonces aquí tenemos que el 8 es menor que el 8.5. Y la condición de que el más corto sea el acoplador, entonces R3 va a ser el más corto. Podemos tomar R1 de rotación como 5, R4 como 4, perdón, R2 como 4 y R4 como 4.5. Entonces esta sería la construcción para ese mecanismo, teniendo en cuenta que O2 va a estar arriba de O4 y que el ángulo θ1 de ese mecanismo de rotación, o θ1R, que lo podríamos colocar acá, es de menos 10. Entonces acá tenemos menos 10 grados. Aquí nos dice que podemos observar el esquema. Entonces en el esquema aquí podemos ver de O2, O4 está por la parte de abajo y el ángulo es de 10. Entonces vamos a llevar esto acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar los valores de R1 de rotación, que es igual a 5, R2 que quedó igual a 4, R3 que es el más corto que quedó igual a 3 y R4 que quedó igual a 4.5. Listo, ya tenemos entonces para construir nuestro mecanismo, en el cual la entrada va a ser el R2. ¿Qué más condiciones tenemos acá? Entonces aquí nos dice en la parte de arriba que tenemos un W de 1800 y un alfa de 400. Entonces podemos de una vez definirlo. Entonces W2 igual 1800, el cual vamos a multiplicar de una vez. Bueno, vamos a mirar entonces, y el 1800 lo multiplicamos por pi sobre 30, para que nos dé en radianes, y el alfa 2 si lo colocamos directamente como 400. Listo, ya tenemos entonces esos dos datos. Ahora sí vamos a graficar, vamos a guardar esta tabla y vamos a iniciar entonces con nuestro punto O2. Entonces vamos a mirar acá. Punto, y ese punto lo vamos a llamar O2. Sobre ese punto O2 entonces vamos a construir nuestro mecanismo, el cual dice que R1 vale 5 y que está 10 grados por debajo. Entonces podemos colocar acá circunferencia, centro y radio de O2 con radio R1R, y vamos a ubicar este punto
pero este punto tendremos que rotarlo. Entonces, con respecto al punto, ángulo dada su amplitud de A con respecto al punto 2, y tiene que ser menos 10 grados, o simplemente decir 10 grados en sentido horario, y ya nos quedaría el menos 10. Entonces acá podemos ya el segmento, el cual nos va a representar nuestro R1 para rotación. Podemos ocultar el valor de A, como vamos a necesitar las A's, entonces vamos a colocarle A1 para que nuestro valor A vaya quedando libre para las variables. Luego entonces ocultamos ese valor A1 y vamos entonces a revisar el resto de la construcción de un mecanismo. Aquí se nos borró el A1, ahora sí. Y ahora entonces vamos a graficar R2 y R4, circunferencia. Entonces acá R2, y acá vamos a ubicar entonces el punto. Nuevamente nos sale A, vamos a cambiarlo por A2 para que no se interfiera después con las ecuaciones, y vamos a decir entonces que necesitamos un deslizador. Lo colocamos acá, función de ángulo, ok, y ese deslizador entonces ahora le vamos a decir que ángulo dada su amplitud del punto A2 con respecto a O2, y que va a rotar el deslizador de nombre alfa. Ok, listo, ya tenemos entonces que se nos mueve. Ay, perdón, el deslizador era beta. Entonces aquí tenemos que cambiar aquí el ángulo es beta, porque el deslizador quedó con beta, que ya hemos utilizado el otro. Ahora sí podemos ver que se mueve. Listo, entonces ocultamos este A2, y a partir de entonces esta circunferencia ya la podemos ocultar. Por aquí hay otra circunferencia que podemos ocultar, y a partir del punto A2 vamos a trazar nuestro R3. Y luego la circunferencia que se intercepte desde este punto, que ya le vamos a cambiar el nombre, R4. Listo, aquí podemos ubicar entonces el punto de intersección. Nuevamente cambiamos a 3 para que no nos salga, y este de acá, que es el A' que nos salió en la parte de acá, podemos llamarlo U4. Listo, ya tenemos entonces el mecanismo. Podemos ocultar las circunferencias para dejar los puntos, y hacemos los segmentos. Entonces ya tenemos este y y ya tenemos el mecanismo de doble balancina, el cual se va a reventar. Entonces tenemos que mirar que el máximo valor que puede tomar acá es 102. Ya después de 102 se nos daña, y aquí el mínimo valor que puede tomar es 6. Entonces le damos acá, vamos a oscilante, lo dejamos quieto, y le decimos que el mínimo es 6 y que el máximo es 102. Que se nos descuadró. A ver nuevamente. Y 102. Listo.
así, entonces viene hasta acá, va a ir al máximo de 102 y regresa, y ya nos quedó sin que se vaya a reventar. Bueno, hasta ahí. Entonces ya tenemos esta primera parte donde nos dice que ese mecanismo de rotación tiene estas condiciones. Ahora dice, para el mecanismo de traslación R4 es la entrada, entonces aquí tenemos que ver que ya no sería R2 sino R4, entonces va a salir de R4 y lo podemos observar también en el esquema. R4 es el que va conectado para el mecanismo de traslación. Entonces venimos acá y lo que vamos a verificar es qué datos nos dan. Entonces nos dice que R5 es 2.25 veces R2 y que R1 de traslación es 0.5 veces R2. Como R2 lo habíamos tomado de 4, entonces 4 por 0.5 nos daría 2. Entonces el primero que vamos a graficar acá sería el R1 de traslación. Entonces el R1 de traslación, R1T es igual a 0,5 por R2, 0.5, y eso nos da 2. Y vamos a graficar entonces circunferencia, centro y radio con R1 traslación. Nos queda por esta parte, y aquí entonces vamos a revisar qué ángulo nos dan. Nos dicen que con un ángulo de menos 45 grados. Entonces nuevamente venimos acá y vamos a colocar el ángulo de 45. Entonces primero sería una recta, una paralela que pase por este punto y sea paralela al eje X, y a partir de acá del punto vamos a ángulo dada su amplitud de este punto con respecto a este punto, que sean 45 grados en sentido horario para que sean negativos, y ya nos queda el punto de acá. Entonces vamos a revisar que podemos trazar un segmento desde este punto a este punto, y ese sería nuestro R1 de traslación. Entonces nuevamente acá donde aparece A lo vamos a colocar como A4 para que no nos altere, y ya vamos entonces a ocultar esta recta y vamos a trazar entonces la trayectoria de la corredera, que siempre va a ser perpendicular. Entonces una perpendicular que pase por este punto y sea perpendicular a esta línea, y sobre esa línea estaría la corredera. Como sale desde O4, entonces vamos a definir que R5 es igual a 2.25 veces R2, y eso nos da 9. Entonces colocamos acá circunferencia, centro y radio, lo colocamos acá y le decimos que con R5, y con R5 podemos observar que el punto de intersección está acá. Entonces este punto de intersección nos va a representar la corredera, y si trazamos un segmento entre este punto y este punto, lo que vamos a obtener es que cuando se mueva ya tenemos el mecanismo de traslación. Entonces acá nos faltaría ver las condiciones para el mecanismo mixto. Entonces vamos a ocultar esa circunferencia, y hasta ahí pues tendríamos esa primera parte. Vamos a ocultar la otra circunferencia y vamos a continuar en el siguiente video, porque este ya finaliza en esta parte para poder explicar el mecanismo mixto.